Hola, 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 uno, dos, tres. Muy buenas tardes. En nombre de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Crítica al Poder Presidencial de Enrique Krause. Enrique es uno de los autores consentidos del sello, de los autores insignia del sello Debate, y estamos muy contentos de lanzar este libro en esta ya 35ª edición de la Feria de Guadalajara, que siempre nos recibe con mucha generosidad. Muchas gracias. Y en esta ocasión, para presentar el libro, nos acompaña Ibabel Arroyo. Ibabel, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Ibabel es politóloga y analista con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina, escribe para medios jaliscienses, tiene una columna en El Economista. Y sin más introducción, le cedo la palabra, si ustedes están de acuerdo, a Ibabel, porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Ibabel. Bienvenidos a todos. Bueno, primero las damas, pero en este caso simplemente voy a agradecer mucho, en primer lugar, a la Feria Internacional del Libro, que venturosamente está de nuevo, esta gran institución, este orgullo de México, Premio Princesa de Asturias en este año, que hace de México y de Guadalajara la capital cultural del mundo. Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí, a pesar de todas las restricciones. Muchas gracias a Random House por seguir publicando mi obra ensayística y en particular este libro sobre el que vamos a hablar Ibabel Arroyo y yo. No sabía que te habías recibido doctorado cuando naciste. Porque dice que hace 24 años se doctoró, entonces quiere decir que se doctoró. Bueno, pues me da mucho gusto porque puedo vislumbrar una conversación entre generaciones, porque si hay un público al que me interesaba o me interesa llegar con el debido respeto a todos aquellos que tengan más de 50 años, es todos los que son menores de 50, 40, no se diga 30, 20, que bueno, no solamente no habían nacido ellos, probablemente no habían nacido ni siquiera sus papás, cuando yo empecé a hacer la crítica de los presidentes mexicanos, a los que en términos generales, salvo alguna excepción, les he puesto abajo de 5 de calificación. Y por buenas razones, creo yo. Y las razones están aquí, en este libro. Yo aprendí, yo tuve dos, y lo digo en el prólogo, dos experiencias que me marcaron y que quisiera que conocieran los jóvenes lectores en México. Una fue el movimiento estudiantil del 68. Yo participé, era consejero universitario por la Facultad de Ingeniería y participé en ese gran momento de libertad fundacional, de la libertad en México, y a partir de ese momento, cuando en carne propia vimos con nuestros compañeros caídos la criminal actitud del sistema político y en particular del presidente de ese momento, eso me marcó para siempre. No se diga el 10 de junio de 1971, cuando publiqué la primera crónica en torno a los hechos que pude ver yo, compartí esa experiencia terrible y con Héctor Aguilar Camín. Vivimos y vimos con nuestros propios ojos la operación de los halcones en 71. A mí eso me marcó. Y en segundo lugar, la figura de Daniel Cosío Villegas. Este gran viejo liberal, historiador, editor, ensayista, articulista,
que por cierto, en aquella época cuando lo conocí, comencé a hablar con él y a escribir su biografía, tenía la edad que tengo yo ahora. Esto es hace más de 50 años. Y la cercanía de Cosío Villegas, con quien compartí muchos momentos durante los 6 años que lo frecuenté en su casa y que grabé entrevistas con él, entrevistas que atesoro, que guardé y que sirvieron para la elaboración de mi biografía de Cosío Villegas. Este gran personaje, a esa edad, 70 y tantos años de edad, ahí estaba, en primerísima lugar, dando la gran pelea frente al poder en México, frente a Díaz Ordaz, frente a Luis Echeverría, frente a ellos dos. Murió antes que concluyera el periodo de Echeverría y vislumbró el golpe Excelsior, y no hubo, sufrió Cosío Villegas, por cierto, el acoso del poder al grado de que se escribió un libelo, patrocinado por el gobierno naturalmente, contra él. Estamos hablando de un hombre de 76 años de edad, no llegó ahí todavía, pero 76. Y me acuerdo cómo reaccionó frente a ese libelo que se llamó Dani, el discípulo del tío Sam. Claro, decía puras mentiras, cosas horribles, hacía ver como si él hubiera escrito un diario que en realidad escribió Carlos de Negri, imagínense ustedes. A esa vileza recurrió el gobierno de entonces. Y don Daniel me dijo, creo que debo de exiliarme. Pero a las 2 semanas reaccionó y dijo, no, de ninguna manera me voy a exiliar. Y volvió a escribir en plural, en la revista de Octavio Paz, en la revista que compartía desde entonces con Gabriel Said, que está entre nosotros, el gran pensador, el gran escritor. Y al cabo de un año publicó El estilo personal de gobernar, que fue una crítica demoledora, pero muy precisa, de aquel presidente que, como él decía, se sintió el predicador de México y en cierta medida El Salvador. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a Raúl Padilla, bueno, esta, y que ya no sé cuál es la enésima invitación tan generosa esta, y muy especialmente, bueno, a todos ustedes su presencia, y a doña Silva Lemus de Fuentes, a la que veo allí. Le agradezco de todo corazón que esté en este recinto y que podamos conversar. Y ahora, sin más, Ibabel, me someto a tu interrogatorio. Qué emocionada me siento de estar aquí hoy con ustedes, con Enrique Krause, con la Universidad de Guadalajara, con la Feria Internacional del Libro. Ya lo dijo todo Enrique Krause, si quieren ya nos vamos. Ya. Bueno, pero Enrique, sí, me gusta la idea. Yo me atrevo a proponerte este diálogo generacional porque, número uno, ni eres tan grande como nos presumes, ni yo soy tan grande como, perdón, ni yo soy tan joven como quiero presumir. Entonces, creo que sí podemos tener un diálogo un poco con miradas generacionales. Ustedes no lo saben, yo estudié ciencia política y leíamos no a Enrique Krause, sino a Adolfo Gili, porque Krause era burgués. Y en cambio Gili tenía la idea de la revolución interrumpida y la queríamos abrazar esa idea y si podíamos, queríamos continuar con eso. Pero en realidad Krause ya estaba allí, él es un representante muy emblemático de su generación. Lo que pasa es que es muy emblemático él solo, o sea, en realidad su generación se fue a la izquierda y él es el ala no revolucionaria de esa generación. Ahorita les estaba recordando que él estuvo en el 68, uno podría decir incluso con las palabras de hoy de las redes en México, ¿y dónde estaba Krause cuando el PRI era corrupto y tal, y hacía todo lo que hacían peor que ahora?
bueno, pues estaba protestando contra Echeverría, estaba escribiendo Democracia sin adjetivos, estaba escribiendo textos heréticos, estaba recibiendo críticas directas de Miguel de la Madrid, que no es poca cosa porque eran presidentototes y daba miedo. Entonces, bueno, yo quiero empezar entonces, si te parece, Enrique, no tanto con López Portillo, el libro empieza con el final de López Portillo, pero a mí me gustaría avanzar un poco porque no tenemos mucho tiempo y me gustaría que nos detuviéramos en Salinas. Una característica del presidencialismo que has registrado, ahora no igual en todos los periodos, es el abuso del poder, pero más que el abuso del poder, la concentración del poder. Y el impacto psicológico que esa concentración tiene en el personaje que lo ejerce y el efecto desastroso que eso tiene en el país. Y con el que lo advertiste con mayor claridad, me parece a mí, por el ensayo que seleccionaste para este libro. Paréntesis, los ensayos de este libro no son ensayos escritos a posteriori, ahora con la vista hacia atrás, no, son los ensayos que Enrique Krause escribió en ese momento, o sea, en el 82, en el 91, en el 96, etcétera. Entonces, ahí se ve que estás alertando frente a la concentración de poder de Salinas y a la ceguera, digamos, del clan ante la necesidad de una democratización del país. Platícanos de eso. Cómo no, gracias Ibabel. Bueno, el primer ensayo se llama El timón y la tormenta. En septiembre, rápidamente, en septiembre del 82, López Portillo, habiendo destruido la economía de México, declaró en el discurso del 1 de septiembre que él era responsable del timón, pero no de la tormenta. Entonces yo escribí este ensayo cuya conclusión es, no señor, usted es responsable del timón y de la tormenta. Nacionalizó la banca, el país estaba en la quiebra por su frivolidad, por su irresponsabilidad, por su soberbia. Y decías, hablas en eso de la petromanía. Y de la petromanía y de bueno, en fin, tantas otra cosas. Vez. En fin, digamos, la embriaguez petrolera. Bien, ese ensayo termina con la frase, no nos queda otro camino que la democracia. Esto es octubre del 82, estaba López Portillo en el poder. Bueno, al cabo de un año y medio escribí Por una democracia sin adjetivos. Pensé, en efecto, como una secuela, como una conclusión de ese ensayo, que México tenía que transitar a la democracia. No podíamos seguir siendo el país de la concentración del poder en el presidente monarca. Todo lo que mi maestro Cosío Villegas nos había enseñado, esto no podía ser. Teníamos que tener partidos políticos auténticos, auténticas elecciones, una prensa libre, división de poderes. Esto es la democracia sin adjetivos, 84. ¿Me dejas hacer un paréntesis? Sí. Oigan, en ese momento del otro lado de los críticos al poder, lo que se veía no era esta propuesta, sino que lo que se veía era hagamos la revolución y acabemos con el capitalismo. Qué bueno que lo recuerdas. Porque entonces por eso decíamos, pues Krause está en el lado equivocado de la historia. De hecho, la respuesta a ese ensayo por parte de la izquierda, no de toda la izquierda, Eberto Castillo y la gente de Eberto Castillo, que fue mi maestro en ingeniería, lo vio muy bien. Una parte del antiguo del PESUM, etcétera, escribió contra ese ensayo. Por cierto, claro. Pablo Gómez escribió contra ese ensayo. Y claro, el gobierno, Manuel Camacho, escribió contra ese ensayo. Pero Adolfo Gili le encontró cosas. Pero pasó algo notable, y es que después de las elecciones del 86 en Chihuahua, ahí viene el ensayo, fuimos a probar, en Chihuahua fue el primer experimento de ver si podía México transitar a la democracia sin adjetivos. Muy rápidamente hubo un fraude, los intelectuales de México, prácticamente todos, o 25 que tenían un nombre, digamos, hicimos una carta, circuló mundialmente, pedíamos la anulación de las elecciones, yo creo que fue un parteaguas, Chihuahua 86. Y entonces saqué mi libro, llamado también Por una democracia sin adjetivos. ¿Y quién lo presentó? Adolfo Gili.
Y Adolfo Gili, que por cierto, qué bien que leían ustedes a Gili, sigan leyéndolo, porque es un gran historiador y un hombre entrañable, ¿no? Bueno, Adolfo lo que dijo en una representación fue: creo que vale la pena ensayar la modesta utopía que nos propone Enrique Krause. La modesta utopía. La modesta utopía de la democracia. Pero a partir de allí, Cuauhtémoc Cárdenas, Luis H. Álvarez, Gerardo Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, la izquierda, el PAN, etcétera, los intelectuales, empezaron a tomar todos un camino de que este país tenía que cambiar políticamente porque no podíamos seguir teniendo un presidente así. Sobrevino el 88, una repetición de Chihuahua, Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo lugar en la historia está absolutamente, a diferencia de otros personajes, cuyo lugar en la historia está absolutamente asegurado, tomó la decisión absolutamente histórica de que en vez de ir a la revolución, fundó un partido político y le dio un impulso enorme a la izquierda democrática. Salinas hizo una reforma económica de abrir económicamente el comercio del país, se lo reconocimos en su momento y eso sigue siendo reconocido hasta por el gobierno actual, no tenemos nada que discutir. Yo estuve absolutamente en contra de Carlos Salinas de Gortari de principio a fin, por la razón de que cualquier demócrata tenía que sentir repudio al tipo de gobierno que hizo. Y escribí El Prinosaurio sigue allí, lo escribí, por cierto, en el periódico La Jornada. Y le llamaste monstruo antediluviano. Monstruo antediluviano, sí. Tanto al PRI como a Salinas. Lo sé porque leí el libro, ¿eh? Entonces, Salinas atropelló al doctor Nava en San Luis Potosí. Atropelló criminalmente al PRD en Michoacán. Atropelló al PAN en Guanajuato. Estuvimos en contra de todos esos atropellos y escribí, todo eso está publicado, contra Carlos Salinas de Gortari, que en un documental que hice le puse el señor que quiso ser rey. No me cabe duda que quiso perpetuarse en el poder. Tengo una pregunta ahora, así que Enrique. con eso te contesto. No, mi imagen del señor Salinas. En este libro tú seleccionaste algunos pasajes sobre el salinismo que se relacionan con esto, con la falta de visión hacia la reforma política, también con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Sí. y no seleccionaste ese artículo que escribiste en el que hablabas de cómo Salinas quería ser rey, toda esta cosa shakespeariana, de su personalidad. Sí, está en el ensayo que se llama Los idus de marzo. Sí, pero no publiqué en su seleccionaste momento. el fuerte en el que hablas totalmente del rey de Salinas, que está en otro libro. Sí, no, sí, lo que pasa es esto, estando Salinas en el poder, ocurrió la tragedia de Colosio, ocurrió el levantamiento zapatista. A mí me parecieron que ambas cosas eran consecuencia de la ceguera histórica, no digamos de la corrupción, obvio, de la ceguera histórica de Salinas por haber sido, no digamos reacio, por haber obstruido la reforma política de México. Si Salinas abre la reforma política y propicia una democracia sin adjetivos en México, además del Tratado de Libre Comercio, hubiese sido recordado muy bien, no como es recordado ahora. Oye. Entonces Colosio, tanto Colosio como el movimiento zapatista son consecuencia de esta cerrazón de Carlos Salinas de Gortari. Y por eso digo, quiso ser rey, quiso perpetuarse él y su generación. Y bueno, pues corrió la sangre. Su clan. Oye, Enrique, a ver, oigan, estos ensayos que ustedes pueden encontrar en el libro no son como los de un periodista, a pesar de que está hablando sobre el presente, no está diciendo qué, cómo, cuándo y quién, no. O sea, es un historiador escribiendo sobre el presente, entonces va y viene con una mirada de largo alcance y entonces nos regresa a la historia de México y además tiene una visión
sobre el contexto en el que está el personaje del que está hablando. Y entonces con Salinas, tú por un lado hablas de la reforma política, por otro lado me parece que hay un registro de lo que era el proyecto político y la coherencia del proyecto económico de Salinas, que públicamente dijiste el camino no es el equivocado. Y por otro lado, tu crítica también en ese momento a la izquierda, a la que incluso le llamabas que tenía un fundamentalismo más dinosaurico que el del PRI, justo cuando estaba Salinas. Bueno, sí, porque lo que pasa es que yo pensé que se oponían al Tratado de Libre Comercio. Si México era un país cerrado, en lo económico, en lo político, gobernado por el PRI, por unas cuantas, en fin, cerrado completamente. México tenía que abrirse en todos los aspectos. El mundo entero se estaba abriendo. Recordemos el contexto, qué bien que lo... Es la caída del muro de Berlín. Es 1989. ¿Cómo podía ser la anomalía de que México se abriera en su comercio exterior y grandes fotos de Salinas con Bush y con el de Canadá, etcétera, y por otro lado sigue manejando a la antigüita con fraudes electorales y alquimia y urnas empanzonadas y toda la alquimia y la tecnología fraudulenta del PRI, la política? Había una especie de disociación, de esquizofrenia política en México. Y lo que pasa es que yo lo que quería es que la izquierda abrazara también una actitud más moderna con respecto a la economía. ¿No? Había que atender, por supuesto, las necesidades asfixiantes, terribles, sociales de México. Pero el camino no era un crecimiento del Estado, se le faltaba a la izquierda una renovación de su pensamiento económico, de su pensamiento social, aunque tenía ya una actitud democrática en lo político. Pero bueno, esa es la labor de un liberal crítico, ¿no? Y por supuesto lo último que se me ocurría a mí, nunca, es pues acercarme al PAN. Yo nunca he estado cerca de ningún partido, pero el PAN menos que ninguno, porque a pesar de que me caía muy bien, mucho respeto le sentía a Luis H. Álvarez, y escribí la biografía de Manuel Gómez Morín, fue mi primer libro. Pero ¿cómo les decían? ¿Cómo les decían? Porque estaba su parte muy liberal y luego estaba su parte esta que señalas en el libro, una cosa así, un poco escatológica, ¿o qué? Los miones de no sé qué. ¿Los qué? ¿Cómo les llamaban a la parte muy católica bueno, de los panistas? Híjole, sí, pero esa frase que voy a repetir ahorita, la voy a repetir. Sí. Tengan paciencia. Es la frase de un presidente del PAN que decía, ya hay que sacar aquí a los meadores de agua bendita. Eso. No, lo que pasa es que yo vengo de una familia de refugiados que salió de Polonia, socialistas judíos que salieron de Polonia poco antes de la guerra y por todos lados tengo una herencia humanista y socialista, y claro que no me gustan los orígenes fascistas del PAN. Nunca me han gustado, nunca me gustarán y nunca lo podré aceptar. Y sin embargo, Manuel Gómez Morín no era fascista. Manuel Gómez Morín fundó un gran partido que le hizo mucho bien a México en su momento. Nada más llegó al poder y empezaron a hacer barbaridades, como podemos hablar ahora. Pero en suma, criticar a todas las tendencias políticas, criticar al poder, pero sobre todo, criticar al presidente en turno. López Portillo, de la Madrid, López Portillo por frívolo y irresponsable, de la Madrid porque fue cobarde en no aceptar que México necesitaba la transición a la democracia. Salinas por maquiavélico, y porque quiso ser rey, y pudiendo ser un gran presidente, terminó en un hombre en el gran desprestigio. Y luego pregúntame lo que quieras. No, a ver, ahora vámonos del otro lado. Ahorita estás hablando como quien quiso ser rey, pero también hablas de un presidente que no gobernaba, sino que veía las encuestas, que no gobernaba, sino que presumía de honestidad.
Y no es ahora, ¿eh? Era Fox, que justamente estaba en el lado contrario de Salinas, porque dice Enrique Krause que con Fox no se puede hacer una biografía del poder, sino una biografía del no poder. No, digamos, quiero decir… ¿También es malo un presidente así? Luego nos vamos a los extremos, o los queremos muy fuertes y luego nos salen así. Mira, lo que hay que hacer es acotarlos, ¿no? Son humanos, no se han dado cuenta muchos de ellos que son humanos, y cuando llegan no sé qué les pasa en la química, ¿verdad? Pero se sienten superhombres o dioses. Bueno, pues la cosecha era mala ya. De Díaz Ordaz, asesino, criminal, Echeverría lo mismo, López Portillo, de la Madrid, Salinas. Llegó Ernesto Zedillo, que propició la transición democrática. Yo critiqué mucho a Zedillo en un principio y lo critiqué en varios aspectos de su gobierno, pero no puedo olvidar que él se cortó el dedo del dedazo y él propició contra su propio partido la transición y las elecciones limpias que llevaron a Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura del DF entonces en el 97 y al triunfo de Fox. Eso hay que reconocérselo a Ernesto Zedillo, más allá de errores que cometió. Bien, Fox no fue presidente, estás equivocada. No le… Okay. Bueno, mira, pasemos Fox a fue un Calderón. candidato a la presidencia. Un gran candidato, dices. Un magnífico candidato a la presidencia, que cuando llegó a la presidencia, el 1 de diciembre del año 2000, ¿no?, entró en una especie de larga siesta de 6 años. Una siesta ranchera de 6 años. Y bueno, pues no supo nunca, no se enteró que tenía el 84% de aprobación de la gente, que la gente lo que quería es acabar con las antiguas costumbres del PRI. Quiero decir algo muy seriamente, pero lo dije en su momento. La alianza que hizo Fox en el año 2000 no debió haber sido con el PRI, sino con la izquierda del PRD, con Muñoz Ledo, con Cuauhtémoc. Tendría que haber dicho, yo gané, pero la verdad es que tenemos que gobernar juntos. Yo creo que sí, habría sido, no fue, pero habría sido un gran aprendizaje juntos del PAN y del PRD, esos hubieras en la historia que no hay y ni modo, no los hay. Pero, lo dije, tendrían que haber cogobernado. Hubiera sido maravilloso. Imagínense qué potentísimo, ¿no? Un gobierno con un gran gabinete. En vez de eso, se entregó en las manos del PRI, se fue a dormir y ya como a los 4 minutos o 5 ya estaba diciendo que se quería ir al rancho, que por qué no, que lo que quería era ver a su mamacita, porque no sé qué, no. Lamentable, y por eso yo me tardé un poco, pero a la mitad del sexenio le dije, por cierto, usted es presidente, no lo sabe, pero usted es presidente. Y claro, perdió la primera parte del sexenio y fue muy lamentable porque tenía en sus manos la posibilidad de hacer cambios de verdad. No se trataba de ejecutar en la plaza pública a los priistas, se trataba de hacer reformas de verdad, de fondo. Recordemos además que hacia el final de su sexenio el precio del petróleo estaba muy bien. Podía haber hecho muchas reformas económicas, fiscales y más reformas sociales, desde luego. Fox eligió no gobernar porque no tenía idea, y yo creo que sigue sin tenerla. Ser buena persona o tener buen corazón o caer bien a la gente, eso está muy bien, pero eso no hace un gran presidente. Entonces critiqué a Fox en su momento y aquí está la prueba. Oigan, yo no sé si a ustedes les pasa, pero escuchando a Krause, ¿se dan cuenta de la diferencia que hay entre una oposición vociferante y alguien que está registrando las cosas como pudieron haber sido, como debieron ser, las cosas que faltaron y las cosas que sí se hicieron? O sea, aquí yo no he oído a Krause como el opositor de López Portillo, él que quería que no le fuera bien a
a Cedillo o a Fox, sino que, y es algo que es una constante en su libro, o sea, se registra como las oportunidades que tenía cada presidente en su momento, la oportunidad que tuvo Salinas, la oportunidad que tenía Madrid. Fox, la oportunidad que tuvo Miguel de la Madrid, y me parece que esa es una constante a lo largo de tu libro, pero quizá menos con Calderón, con quien registras sí una fortaleza de adulto frente a Vicente Fox, Sí, pero bueno. una desconfianza tal que tampoco pudo hacer un gabinete. Sí. Bueno, digamos, el caso de lo de Fox de veras sí es un drama, ¿eh? Porque tenía todo, lo único que tenía que tener, que debió, es decir, es, a ver, gané, el 84% de la gente me quiere, ¿no? Pero no soy Pedro Infante, no estoy aquí para que me quieran. Según entiendo, estoy aquí para gobernar bien. Entonces, ¿con quién voy a gobernar bien? Bueno, pues voy a llamar a lo mejor de lo que estuvo en el PRI, que era Cuauhtémoc, que era... O sea, esa cosa de los headhunters nunca te pareció que haya funcionado. Los headhunters, ¿te acuerdas bueno, que además, decía que había headhunters? Se le ocurrió... ¿Cómo te acuerdas de eso tú? Oye, pues si acabas de nacer. Bueno, pero el caso está en que se le ocurrió que la mejor manera de armar un gabinete es acudir a los headhunters para ver quién era la mejor posible secretaria de turismo. Si no es una empresa, Fox, lo digo allí, confundió la presidencia con una empresa, el gobierno con una empresa privada, y luego perdón, pero con todo respeto para los sentimientos religiosos, que yo no soy jacobino, soy liberal y yo respeto enormemente en el pueblo mexicano. Eso de estar usando los símbolos religiosos en el momento de la toma de posesión o en la ceremonia, es algo verdaderamente que me pareció muy mal. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque se veía que no entendía de qué se trataba eso. Ahora sí que pasó del rancho a Los Pinos y no entendió nada. Y salió de Los Pinos a los ranchos y siguió sin entender. Pero eso nos costó carísimo, porque al mismo tiempo creció ante el desprestigio del PRI, el no gobierno de Fox creció, como era natural, la figura, como es natural siempre en la historia, cuando hay un vacío de poder, ¿qué ocurre? Crece el líder populista, el líder que va a prometer salvar de una vez y para siempre a su país. Entonces, creció la figura de López Obrador y vinieron aquellas elecciones tan cerradas, tan difíciles, tan enconadas, que marcaron tanto el presente de México, y llegó Calderón, pero Calderón llegó, digamos, ya pues bastante debilitado a la presidencia, y así siguió debilitado, pienso yo, pero a mí no me tembló la pluma, porque como quiera, debilitado y no, estaba en la presidencia, ¿no? Estaba en la presidencia. En medio de la tormenta perfecta. A él le tocó la la tormenta perfecta que es la tormenta de la irrupción de la violencia en México. Del narcotráfico y el Entonces, crecimiento de los cárteles en un principio, mexicanos. pues, algunos creímos, bueno, pues si Lázaro Cárdenas le pide que venga el ejército a Michoacán, pues ahora mándale el ejército, pero de pronto nos dimos cuenta que aquello no era una estrategia, sino que aquello era palos de ciego. Y Calderón no escuchaba, Calderón era obstinado, terco, no escuchaba, era de mecha corta, no establecía diálogo, no establecía consenso, no hubo estrategia, y algo que me pareció muy grave a mí, y eso está consignado en el año 2010 en un ensayo sobre cómo perdimos la paz en México. Pero también algo pasó. El PAN, con todos sus defectos, marca respetada, Luis H. Álvarez, Manuel Gómez Morín,
pues serán unos ingenuos y serán pero cuando menos son honestos, ¿no? Bueno, pues no hablo de Calderón, al que no se le ha aprobado, o sea, pero sí hubo algo terrible, que es funcionarios de distintos niveles dedicados a la muy priista costumbre de robar y a la corrupción. Eso le perdió al PAN el respeto público. Entonces, estamos ante una, este libro en cierta forma pienso, pues es un drama en ocho actos, ¿no? De cómo fuimos perdiendo una tras otra oportunidades. Solo quiero decir que Calderón, con todo, pues tenía menos margen de maniobra. Pero eso es, digamos, no lo exime de la crítica. Fíjate, Enrique, aquí hay algunos, hay muchos jóvenes y es probable que tengan la misma sensación que yo, aunque yo no sea tan joven. Nosotros crecimos ya no con el PRI, nosotros crecimos con el PAN. Bueno, a mí todavía me tocó la última parte de Salinas, pero en realidad, o sea, la parte en la que yo ya me desarrollé como periodista, ya me tocó con Fox, y antes de eso, aquí en Jalisco, porque además no solamente están las distintas miradas de generación, sino también cómo se ven las cosas desde otra entidad, ¿no? Aquí ya había gobernado el PAN desde el 93, que fue cuando ganó, 95, sí. 95, que llegó Alberto Cárdenas, que era otro ranchero, sí, simpaticote. Y entonces, en realidad, este PAN que tú ves desacreditado, para mi generación nunca fue el PAN de Luis H. Álvarez, ni nunca fue el PAN de Gómez Morín, ni el PAN liberal que había buscado que se respetara el voto. O sea, era el PAN gobernante que hacía que lo hizo muy mal, el poder, ¿no? Y entonces eso explica de por qué llegó este personaje. Exacto. ¿O por qué regresó Peña Nieto? Cuyo nombre se me escapa un poco. Es el que está entre Calderón y López Obrador. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿El Peña Nieto? Sí, Peña Nieto. Otro que también, ¿no? En vez de atender a la presidencia de la República, perfeccionó su swing de golf cada fin de semana. Sí, con Peña Nieto recuperas ahí a Said. A lo largo de todo el libro, o sea, estamos ahí como encontrándonos constantemente con grandes personajes como Cosío Villegas, Gabriel Said. Y hay una frase de Said que recuperas cuando hablas de Peña Nieto que dice: la corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano, es el sistema. Eso lo escribió en 84 Gabriel Said, como tantas cosas extraordinarias. Cuando llegó Peña Nieto al poder, evidentemente el electorado lo que estaba diciendo es: le vamos a dar una oportunidad al PRI porque corruptos y todos saben gobernar, y vamos a creerles que ahora van a hacerlo bien y se van a portar bien. Bueno, esa fantasía duró unos meses. En 2014, me acuerdo la fecha, septiembre de 2014, las reformas estructurales, gran triunfo de Salinas Peñas, bueno, intercambiables nombres, gran triunfo, ¿no? Bueno, yo publiqué en New York Times un artículo diciendo: las reformas estructurales no tienen ninguna importancia. Tiene importancia, pero no son nada, porque la base, el sustrato es la corrupción. Y mientras no se arregle la corrupción, esto no va a ningún lado. 15 días después, la Casa Blanca y luego Ayotzinapa. Es decir, el sexenio de Peña Nieto terminó en 2014 y lo demás fue un desastre. Desastre que registré aquí en muchos artículos y apariciones en la radio y en la tele. No se diga su actitud frente a Trump, servil, ¿verdad? Pero que llamé el desaliento de México. Y es que después de darle por una segunda oportunidad al PRI y ante el gran fracaso del PAN, bueno, el libro solo va llevando, los ensayos del libro, escritos en su momento y Babel, pues van llevando de la mano a la naturalidad de que el elector mexicano, por una reacción natural histórica, le da el poder a López Obrador. Y sobre eso, a mí me llama la atención eso, porque uno podría pensar
que hoy es así como, no, hoy no funciona nada con López Obrador, por lo menos de eso nos acusan a quienes somos críticos del actual gobierno federal, que decimos, es que no funciona nada, pero es que no voltean hacia atrás, y es al revés. O sea, me parece que en este libro justamente lo que haces, Enrique, es decir, López Obrador es exactamente el producto que tenía que llegar después de estos presidentes que tuvimos. Exacto. Con el ejercicio de poder de estos 7 presidentes anteriores, era claro que el elector mexicano, ya en un marco democrático que conquistamos con tanta dificultad, no lo vivieron los jóvenes, y por eso es importante que recuerden, no son culpables de no recordar lo que no vivieron. Pero caray, qué asfixiante y terrible era tener a los presidentes todopoderosos, a un Congreso que decía todo sí, una prensa servil, unos medios serviles, un poder judicial obediente, las elecciones se manejaban en el gobierno y el presidente era Dios nuestro Señor. Bueno, yo la verdad construí mi crítica y mi vida en contra de eso. Oye, Enrique, pero sí noto una diferencia en este ensayo, bueno, además de que ahora es el presente y entonces, claro, para mí también tiene un significado distinto, pero noto una característica distinta en el último ensayo, el dedicado a Andrés Manuel López Obrador, y es que en todos los presidentes, un poco como el que decías, a ver, la oportunidad del proyecto político o económico iba por este camino, lo desperdiciaron y su personalidad desastrosa y todo, pero en este último, más que decir estas son las tareas que tenemos pendientes en México, que siento que es algo que está en todos los ensayos, tareas pendientes, tareas pendientes, tareas pendientes. Ahora sí siento, más que tareas pendientes, una desazón ante la destrucción. Aquí ya no estás diciendo cuáles son las tareas pendientes, como que ya no estás viendo hacia el futuro. A mí, ¿Por qué? muy bien, bueno, esa es la historia de un drama, ¿no? Un drama en 8 actos, ¿no? El último ensayo se llama Un gobierno destructor, lo escribí hace un año, y a pesar de que he sido crítico de López Obrador desde el 2006, yo siempre soñé que una izquierda democrática, liberal, respetuosa de los poderes, corrigiera el tema de la corrupción ante todo y sobre todo la política social. Quiero decir que yo siempre he estado de acuerdo con la política social del reparto en efectivo, porque es una idea que Gabriel Said presentó en plural y envuelta en el año de 73 en plural. Nada más que no instrumentada así, ¿no? Porque está instrumentada de manera clientelar y política, dar dinero a cambio de obediencia política. No. Lo más terrible es que yo lo que quería es sí, que venga, bienvenida ya la renovación por la izquierda que hubiera yo querido que llegara desde el, como he dicho, con Fox, ¿no? En una alianza, pero una izquierda que respetara las conquistas que tanto costó a generaciones, ¿no? División de poderes, libertad de la prensa, libertad de los medios, libertad de expresión, respeto a la crítica, respeto a los organismos autónomos, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Transparencia, a todas las instancias autónomas. Un Congreso que se respete a sí mismo, un Poder Judicial que se respete a sí mismo y un presidente que respete a los ciudadanos y que no sea, y sobre todo, un presidente que no utilice con fines políticos los profundos sentimientos religiosos y la fe del pueblo mexicano. Desgraciadamente, eso es lo que estamos viviendo, lo contrario de ese sueño. Y ahí estamos. No imaginé que íbamos a estar allí, ahí estamos. Pero aclaro, el libro no es un acto político, el libro es una historia de una historia sobre la importancia de la crítica de periodistas, académicos, intelectuales, de la crítica al poder presidencial.
sigue siendo, Cosío Villegas lo dijo en el año 69, el principal problema político de México es la concentración de poder en manos del presidente. Caray, ¿quién nos iba a decir que 52 años después íbamos a estar así? Bueno, como los libros cuando se escriben, yo tengo la impresión de que como la poesía dejan de ser tuyos. Entonces tú dices que eso es el libro, pero yo digo que es otra cosa. Porque ya no es tuyo, ya no te pertenece, No, ya, no. ya también es de los lectores. Yo ya no me pertenezco. Y lo que yo creo es que este libro, o sea, más que la historia de la necesaria crítica al poder, este libro es un documento que nos enseña cómo ha habido crítica al poder desde un ala, y es que yo tengo que regresar a eso, desde el ala no revolucionaria de la generación de Enrique Krause, que no considerábamos crítica, al menos mi generación hace 20 años, eso no se consideraba crítica, porque lo que querían era democracia, y ¿quién quiere una aburrida democracia? Lo que queremos es tomar las armas, ¿no? Pero bueno, dijiste respeto a la crítica, y quiero preguntarte algo que me quedé con la curiosidad. A ver, tú escribiste un artículo, y lo señalas aquí en uno de los ensayos, durante la etapa de Miguel de la Madrid, que se llamaba Ecos Porfirianos, y se te fue encima Miguel de la Madrid. Eso entiendo. Y bueno, todos nosotros aquí sabemos que en las conferencias matutinas actuales, Krause ha sido un cliente frecuente. Entonces, ¿cómo era? No me he enterado de eso. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes cuando el presidente se iba sobre un crítico en los Sí, 80? bueno, quiero decir algo. Con todos los... El sistema político mexicano, que Dios nos libre de regresar a él, y que qué bueno que dejamos atrás, porque tenemos un instituto electoral y porque podemos, como quiera, existen libertades y los mexicanos y las mexicanas votan, ¿no? Y creen en la libertad encarnada en el voto. Ese sistema era muy mañoso con los críticos, ¿no? Si eran muy radicales, bueno, pues los mataba, ¿no? Si eran radicales revolucionarios, ¿no? Y si eran periodistas muy avesados que descubrían enjuagues muy terribles, pues los mataban como Manuel Buendía, ¿no? Si eran como Cosío Villegas liberales, pues los difamaban publicando un libelo como el que publicaron contra Cosío Villegas, acusándolo de que estaba vendido a los yanquis y de N cosas en las cuales hay un eco en los ataques que se me han digamos, dirigido desde el púlpito presidencial. Bueno, pero quiero decir que nunca había ocurrido, eso sí, y no hablemos de mí, ¿no? Que el nombre de periodistas en un país tan acosado, donde el periodismo es tan acosado, donde mueren tantos periodistas, en un país como México, el presidente, con todo el poder que tiene, ¿no? Con nombre y apellido, difame, calumnie y mienta sobre periodistas, sobre intelectuales, sobre académicos. Y quiero contarles, si tú me permites, una anécdota que viene al caso. Esta me la contó Gabriel Said, me dijo, puedes citarme porque lo leí. Manuel Moreno Sánchez era un senador muy famoso de tiempos de Adolfo López Mateos. Manuel Moreno Sánchez era senador, habían sido vasconcelistas él. Y un día López Mateos fue con su cuate, era presidente López Mateos, y le dijo, oye, te voy a contar lo que me acaba de pasar. Fíjate que fui a un estado en el sureste, no recuerdo, y bajé del avión, y el gobernador me recibió en la escalinata y me enseñó un periódico local que me criticaba, presidente. Y entonces dice López Mateos que le dijo a Moreno Sánchez, ay caray, ¿qué se cree este pendejo? Al día siguiente el director amaneció muerto. López Mateos le comentó a Moreno Sánchez, yo no quería eso,
es terrible el poder que puede tener la palabra presidencial. No sabes cómo la van a interpretar. Lo dijo el propio presidente, López Mateos. López Mateos diciendo, no, evidentemente no quería que lo... Sí, le salió decir este pendejo que es todo. Y eso es lo que pasó. La palabra del presidente tiene un peso inmenso. Es una injusticia, es una asimetría. Es indigno de la presidencia de México que el presidente, con todo el poder que tiene, utilice el púlpito presidencial o la palestra presidencial en insultar, calumniar, difamar o atacar, vamos a decir, a sus críticos. Olvídate de mí. Son decenas de ellos, ¿no? Decenas. Y la palabra presidencial pesa mucho. Entonces, bienvenido el debate, bienvenida a la disidencia, como decía Barrosierra, bienvenida a la diferencia de opiniones. Pero es indigno de la presidencia de México, pienso yo, emplear con todo el poder que tiene y con toda la fuerza que significa el lugar desde donde habla, ¿no? Emplear la tribuna presidencial para insultar, para atacar a sus críticos. No, Abel, yo creo que nunca había pasado. Oigan, no sé cuánto tiempo más tenemos. ¿Todavía podemos seguir? O sea, seguimos. ¡Ah, qué bueno! ¡Excelente! Bueno, entonces me dicen, oye, a ver, entonces, Enrique, a mí me da la impresión de que a lo largo del libro cuestionas la personalidad de los presidentes, al mismo tiempo que cuestionas algunas de las acciones que tienen que ver con sus facultades o con el entorno o con su partido, ¿no? Pero hablas de las personalidades también. ¿Nos puedes hacer un recorrido también sobre eso? Brevemente, simplemente ¿Cuál estaba diré más loco? Que bueno, es que es una consecuencia muy natural. Si el presidente tiene tanto poder, pues naturalmente su psicología se vuelve política, se vuelve historia. Por eso le llamé a mis libros Biografía del Poder. Hombre, hubiera querido llamarle Historia del Poder, pero le llamé Biografía del Poder porque en México tal parece que la historia se vuelve biografía. Entonces, claro, si Díaz Ordaz, bueno, no está Díaz Ordaz aquí, pero está en la presidencia imperial, ¿no? Y en todos los libros, ¿no? Pues era un paranoico, ¿no? Y Echeverría era un predicador así enloquecido que se creía Salvador también, y López Portillo se creía Quetzalcóatl, y de la Madrid, pues su problema probablemente fue el que no se creía nada, y que no se creía ni a sí mismo la posibilidad de reformar. Salinas se creyó rey, monarca, y Enrique VIII. Zedillo es un hombre con noción de límites y propició la democracia. Y se ha portado como expresidente muy bien. No está en es decir, desapareció y eso habla bien de él. Fox, bueno, sigue la siesta, ¿no? Sigue la siesta y así, sigue durmiéndose, nunca se habrá dado cuenta de lo que pasó. Bueno, Calderón quiso gobernar, pero era tosudo, digamos, vengativo, rencoroso. Fox era una especie como de niñote de 2 metros de altura, ¿no? O de 1,98, ¿no? Y Calderón, pues con esos complejos también se vieron allí. Peña Nieto, bueno, pues Peña Nieto debió haber tenido el papel de galán de cuarta en una telenovela, pero ¿por qué lo pusieron a gobernar, no? Y pues él lo que quería era, pues, las muchachas guapas y ya, ¿no? Y ya, lo que cada presidente es curioso. ¿Saben dónde se ve mucho la psicología de un presidente? Cómo se comportan como expresidentes. Claro, y de todos los políticos. Ahí sí se ve muy claramente qué quería cada uno, ¿no? Como quiera Calderón ahí está tratando de dar la pelea. Y bueno, la psicología, yo exploré la psicología de López Obrador en un ensayo de cuyo nombre y apellido no recordaré más.
en este Sí. momento. Nadie se acuerda de nada, No, de no. ningún Mesías, ni nada de Tropical, ni nada de eso. Aquí nadie nos acordamos. Ya para terminar, porque me mintieron, me dijeron Sí. que teníamos una hora No, más y es que hay resulta que otras solo tenemos presentaciones, 5 por minutos. respeto, cómo no. Pero quiero saber una cosa, Enrique, y lo digo con toda la admiración y respeto que te tengo, pero toda esta construcción de la psicología de los personajes, ¿te la permitió hacer algún tipo de cercanía con ellos? O sea, sí hay ahí una idea de que, bueno, pero es que podías hablar con ellos y ahora no puedes hablar tanto con ellos. ¿Cómo está eso? ¿Nos puedes platicar? Los conocí a todos, no tuve cercanía con ninguno, pero las Ok. pocas veces que los vi, créeme que los observé, ¿eh? Ok. No, observé cada cuadro de su, algún día quizá lo escriba, ¿no? No da para mucho porque fueron pocas veces. A Zedillo lo vi, yo creo que 1 o 2 veces, a Calderón 3, a Fox pocas también. ¿A López Obrador? A López Obrador, fíjate que con López Obrador ¿Más? sí lo vi antes. Antes en el 2003 lo he hablado, lo he contado esa historia. 2004 tenía muy buena opinión de él, luego lo observé, me preocupé, ¿no? ¿Salinas? Lo volví a Salinas lo vi 4 veces durante su sexenio, prácticamente nada, porque Ok. yo estaba en pie de guerra. Adela Madrid lo un poco más, me di cuenta que no sirve para nada. Un día le dije, con esto termino. Un día, estando esto es 78, Octavio Paz me dijo, oiga, ¿no quiere conocer a López Portillo? 80, yo creo que fue 80. Y le dije, y entonces le pregunté a Gabriel Said, por el que tengo la más alta, mayor admiración, y le pregunté, oiga, ingeniero, le hablaba yo así, y le dije, me dicen que no sirve para nada. No sirve para nada. Qué lástima, yo quería Y conocer entonces a Salinas. yo sí fui y lo que me encontré es un tipo soberbio que lo que nos dijo es que Carter había bajado del avión y que en el momento en que le dio la mano se dijo a sí mismo, a este ya me lo fregué. Es una enfermedad. El poder puede llegar a ser una enfermedad. Por eso en la antigüedad existía la figura del crítico, del bufón, del consejero, ¿no? Ahora solo existe la crítica. Hay que defender la crítica. Muchas gracias. Gracias a todos.